Amén. Bien. Damos gracias al Señor en este día y queremos bendecir y saludar a todos los amigos y hermanos que reciben la palabra cada domingo. Qué bueno y qué precioso es el Señor que podamos estar preparados y así poder recibir su poderosa palabra. Estamos en la Iglesia Cristiana de Multitud de Santa Cruz, Bolivia. Bien, y vamos a leer en este día en Santiago, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Qué bueno y maravilloso nuestro Dios. Santiago capítulo 3, desde el versículo 13, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Te damos gracias, Padre maravilloso, por esta preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres el dueño de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia. Tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Nada a ti se te ha escapado, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes. Bendecimos y oramos por cada amigo y hermano que también recibe esta palabra, Señor, en diferentes países o lugares donde se encuentran. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Damos gracias al Señor. Qué precioso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Diga sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. 2, 3. Sabiduría de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Sabiduría. Vamos a ver las definiciones que la ciencia, cómo define la ciencia. Sabiduría es ciencia. Diga ciencia. Ciencia. Conocimiento. Entendimiento. Prudencia. Sabiduría, otra definición, sabiduría es saber administrar la inteligencia y conocimientos. Yo me gusta y prefiero quedarme con la segunda parte de la segunda definición, ¿verdad? Sabiduría es saber administrar la inteligencia y conocimientos. Diga sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Gloria al Señor. Hay 3 clases de sabiduría. De repente puede ser que haya más sabiduría, pero por lo menos yo quiero que veamos 3 clases de sabiduría en este día, rápidamente. Amén. 1, sabiduría natural. Diga sabiduría natural. Sabiduría natural. Gloria al Señor. Y la sabiduría natural es la sabiduría humana que todos la tenemos cuando nacemos o desde que nos hemos formado en el vientre de nuestra madre. Esa es la sabiduría natural. Pero también necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Diga la sabiduría de Dios. La necesitamos. La necesito. Al menos yo la necesito. Gloria al Señor. Amén. Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. Bienvenido, cuñado. Gloria al Señor. En segunda de Crónicas, capítulo 1, desde el versículo 7 al 13, aquí tenemos la historia o el ejemplo del rey Salomón. Habla la Biblia de un rey que es el rey Salomón, que cuando llegó a ser gobierno de Israel, él le pidió a Dios sabiduría y ciencia. ¿Para qué?
para saber gobernar. Diga, para saber gobernar. ¿Cuán importante es buscar la sabiduría de Dios? ¿Verdad? Cuando hablamos de sabiduría, bueno, de la sabiduría, esa sabiduría natural que todos la tenemos ahí donde, bueno, estudiamos, unos son médicos, científicos, presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué pasa? O sea, podemos tener títulos y conocimiento, pero también podemos quebrar empresas y podemos llevar a la decadencia a toda una nación, a toda empresa, a toda una familia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos de la sabiduría de Dios. Necesitamos del conocimiento, de la inteligencia, pero también necesitamos tener la sabiduría de Dios. Diga, sabiduría de Dios. Conocimiento, inteligencia, ciencia. Gloria al Señor. Entonces necesitamos. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Y qué bueno que este rey, él haya pedido sabiduría de Dios para poder llevar adelante el gobierno de toda una nación. Y Dios dice que le concedió sabiduría y le concedió ciencia. Bueno, y fue el hombre más millonario, uno de los grandes millonarios de aquella época. Y eso que no le pidió riqueza. Le pidió sabiduría, pero el Señor no solamente le dio riqueza, sino que también le dio bienes. Amén. 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 Gloria a Dios. Número 2. Entonces tenemos la sabiduría natural que todos la tenemos. Y número 2, sabiduría diabólica. Diga, sabiduría diabólica. Sabiduría diabólica. Y ahí estamos viendo gloria a Dios, en Santiago, pero vamos a leer Santiago, a ver, Santiago capítulo 3, versículo 13, mira lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras sabia y mansedumbre. Sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre, gloria al Señor. El verso 14, ¿qué dice? Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, versículo 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Diga, sabiduría diabólica. Sabiduría diabólica. Entonces, esta sabiduría diabólica dice que es terrenal, ¿verdad? Es mundana, pero también es animal. Esta sabiduría diabólica es la que destruye, diga destruye. Es una sabiduría asesina. Trae violencia, divisiones, conflictos, divorcios, vicios, droga, asaltos, terrorismo, destruye edificios, derriba aviones. Es la sabiduría que viene del diablo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Y 3, sabiduría de lo alto. Diga, sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Aquí vamos a ver un poco más de esto. Que esto realmente es tan tremendo y maravilloso. Diga, sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. Y aquí estábamos viendo en la Sagrada Escritura que la sabiduría de lo alto, ¿sabe qué es? Es la sabiduría de Dios. Diga, sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Esa realmente la necesitamos todos, ¿verdad? Todos tenemos la sabiduría natural con la que nacemos, pero necesitamos que la sabiduría, gloria a Dios de lo alto, la sabiduría de Dios, tome nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Amén. Tengamos esa sabiduría del Señor. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: ante todo adquiere sabiduría. Gloria a Dios.
Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Amén. Diga, yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7, ¿sabe qué dice? Que Dios da la sabiduría. Amén. Amén. Dios da la sabiduría. Y yo quiero que leamos, gloria a Dios. Mira lo que dice. Proverbios capítulo 2, desde el versículo 6 y 7 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Diga, yo necesito la sabiduría de lo alto. La sabiduría que viene de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice el Señor, dice ahí en la palabra, si tú eres falto de sabiduría, pídale a Dios. Amén. Y Él te va a dar, pero pida con fe, no dudando. Entonces, necesitamos sabiduría, pidámosles a Dios. Pero hagámoslo con fe, diga con fe. Con fe. ¿Cuánto necesitamos sabiduría, verdad? Bueno, necesitamos inteligencia, pero también necesitamos la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Diga sabiduría de lo alto. Sabiduría. Sabiduría de Dios. Sabiduría. Necesito, Señor, esa sabiduría para mi vida. Gloria al Señor. La sabiduría de Dios, ¿sabe qué pasa con la sabiduría de Dios? Edifica vidas. Amén. 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 La sabiduría del diablo destruye vida, lleva a la muerte, al caos. Pero la sabiduría de Dios edifica vida. Nos ayuda a caminar en la presencia de Él. Amén. Necesitamos nosotros caminar todos los días en su presencia. Depender de Él, ser dependientes de Él. Amén. Necesitamos de Él. ¿Cuántos necesitados de Dios hay en esta mañana? Amén. Yo soy uno de ellos. Soy necesitado. Tú que nos estás viendo, decirle, Señor, yo te necesito. Necesito tu dirección, necesito tu guía. Aquí estoy, Señor. Abro mi corazón, Señor. De repente tú eres una persona inteligente. Para ti no es fácil, no es difícil. Tú lees un libro y ya rápidamente te aprendes. ¿Verdad? Todo lo retienes. Pero solamente tienes eso. Te falta tener sabiduría para que puedas administrar esos conocimientos y esa capacidad que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? La sabiduría de Dios nos lleva a saber pedir perdón. Amén. Amén. Nos ayuda a que nosotros pidamos perdón. Nos lleva a la reconciliación. Y dice la palabra del Señor que Él nos ha llamado para que llevemos el mensaje de reconciliación. Amén. Que la gente conozca al Señor, que la gente se reconcilie con Dios. Y si se reconcilia con Dios, también se va a reconciliar con los hijos, se va a reconciliar con la familia. Amén. Amén. Necesitamos mantener una vida reconciliada. Dios es un Dios de la reconciliación que nos lleva a la paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos los bomberos de Dios que apagamos el fuego que destruye. Los incendios. Somos los mensajeros de paz, los mensajeros de la reconciliación, del mensaje del Señor. Gloria al Señor. Así que nos lleva a la reconciliación, nos lleva al perdón. Primera de Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 5. Primera de Corintios. Vamos a leer. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con mi propia sabiduría, sino que vine con la sabiduría de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice, realmente esto es tremendo. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, con palabras rebuscadas, con esa facilidad de palabras. Yo no fui a ustedes con eso. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sabe que en la comunicación se habla de la persuasión. Persuasión significa convencer al otro, ¿verdad? Pero no con esa persuasión humana, sino con esa persuasión o convencimiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces dice, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces la sabiduría natural es la sabiduría humana, la sabiduría que todos la tenemos. Pero necesitamos tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial, la sabiduría del Dios Todopoderoso. Amén. Pero la tentación está que nosotros estamos confiando en nuestro conocimiento. Queremos convencer a las personas con nuestro conocimiento. Hermanos, tú que nos estás escuchando, busquemos la dirección de Dios, el poder del Espíritu Santo, y que la gente sea convencida y transformada por el poder de Dios que hay en ti, por el poder del Espíritu Santo que hay en ti, por el conocimiento que tú tienes en el Señor, y la unción corra a través de lo que tú hablas, en el nombre de Jesús. Y eso sea lo que convenza. Al convencer, eso va a transformar el corazón de la gente, de las personas, en el nombre de Jesús, porque no es un convencimiento humano, es convencimiento del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos tener esa sabiduría, la dirección del Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo vine a ustedes, no fue con mis propios conocimientos, sino que con el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el poder del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Por el convencimiento y el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, eso hace que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Esa palabra viene de nuestra mente, cae en nuestro corazón y hay un cambio y una transformación en el ser humano. En el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces esa palabra, eso que dice, tus palabras, Señor, son como un golpe de espada, o son más cortantes que toda espada de doble filo. Amén. Glorificamos tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Sabiduría, ¿sabe qué es? Qué bueno. Que miren ustedes que con sabiduría, los que nos gobiernan, aquí en nuestro país o en tu país, qué lindo es que levanten o haya un decreto de un día de ayuno y oración en tu nación, en tu país. Realmente tan sabio sería que en nuestro país, Bolivia, se levante, gloria a Dios, un día de ayuno y oración cada año. Amén. ¿Sabe qué es lo que me gusta a mí de los Estados Unidos? En los Estados Unidos, recientemente han decretado una ley donde cada año, gloria a Dios, van a tener un día de oración nacional. Y todos sabemos que Estados Unidos es una de las grandes potencias del mundo, una de las mayores potencias del mundo, ¿verdad? Es por algo, diga por algo. Hermanos, necesitamos tener en nuestra nación, en nuestro país, gloria a Dios, un día de ayuno y oración, donde nos busquemos al Señor, busquemos a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Denle fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que oremos para que nuestra Bolivia, para que nuestra nación, hay un decreto nacional, gloria a Dios, donde se dé un día de ayuno y un día de oración, ahí en tu país también, que haya esa libertad de culto. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36,
Realmente esto es tremendo. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 11 del 33 al 36, dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria, gloria a Dios, por los siglos. Amén. Realmente esto es tan fascinante. Y aquí podemos ver de que Dios es el dueño de la riqueza. Diga, el dueño de la riqueza. Es el dueño de la sabiduría. Es el dueño del conocimiento, de la ciencia. Amén. ¿Sabe qué? Esto realmente, este texto, esta porción de la Sagrada Escritura, ¿cómo me ministró al corazón? ¿Cómo el Espíritu Santo realmente empezó a ministrarme cuando estoy viendo esta porción de la palabra? Y una porción que muchos la conocemos. Yo he escuchado hasta canción. Gloria a Dios. Y que decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. A ver una vez más. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Es que la riqueza del Señor es inmensa. Los juicios de Dios, dice en la versión Reina Valera, ¿sabe qué dice? Que es muy difícil de explicar las decisiones que el Señor da, que el Señor toma. No podemos explicar con nuestras palabras, no alcanzan. Amén. Yo decía, wow, la riqueza de Dios, la profundidad del Señor, su conocimiento, su gracia, su amor, su presencia, su creación, lo que Él ha hecho. Gloria a Dios. Lo perfecto que es el Señor, el amor de Dios, la gracia del Señor, la sabiduría de Dios, que Él nos ha concedido a nosotros. Que la sabiduría de Dios sea derramada sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Daniel, capítulo 1, desde el versículo 6 al 21. Gloria a Dios. Daniel y sus tres amigos, ellos fueron parte del gobierno, de un gobierno mundial, que era Babilonia en aquel entonces. Y el gobierno de ese entonces era Nabucodonosor. Y dice la Sagrada Escritura que Daniel y sus amigos recibieron de parte de Dios 10 veces más de sabiduría que los astrólogos y magos de la corte del rey de aquel entonces. Ellos tenían sabiduría, pero el Señor la aumentó 10 veces más de la que tenían. Amén. Lo que le dio también, gloria a Dios, sabiduría, lo que le dio también al rey Salomón para saber gobernar y dirigir toda una nación. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto necesitan la sabiduría de Dios? Yo necesito esa sabiduría del Señor. Busquemos sabiduría de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Sagrada Escritura. Amén. Busquemos sabiduría de Dios en oración, en
En nuestras oraciones, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. De repente le hemos pedido al Señor solamente inteligencia, conocimiento, pero no le hemos pedido sabiduría, ¿verdad? Pero busquemos a través de la Sagrada Escritura, leyendo, meditando en su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, doblando rodillas. Busquemos la sabiduría del Dios Todopoderoso, que la necesitamos. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Todos necesitamos sabiduría. ¿Sabe qué? Necesitamos sabiduría para ser buenos padres, buenas esposas. Amén. Amén. Para ser buenos matrimonios, para ser buenos hijos. Señor, te necesito sabiduría para ser un buen padre, un buen hijo, una buena esposa. Señor, te necesito tu sabiduría para ser un buen empresario, para ser un buen comerciante, para ser un buen profesional. Te necesito para ser un buen científico. Señor, necesito tu sabiduría. Amén. Para ser un buen administrador, Señor, necesito tu sabiduría. Señor, necesito tu sabiduría para ser un buen funcionario público, un buen empleado. Necesito, Señor, tu sabiduría para ser un buen gobernante, un buen presidente, un buen gobernador, un buen concejal. Gloria a Dios. Amén. Amén. Necesitamos la sabiduría de Dios. Si no, hermano, nos vamos a la bancarrota. O dígame usted que cuántas personas con títulos que están bien, ¿verdad?, han llevado a la bancarrota bancos, han llevado a la bancarrota a toda una nación. Gloria a Dios, su negocio, su empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Diga sabiduría. Sabiduría. Hermano, la cabeza grande, de muchos conocimientos, títulos, etc. Pero eso no garantiza de que seas un buen gobernante, un buen padre, un buen hijo. ¿Qué es lo que nos va a garantizar? Tener la sabiduría del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amén. Amén. Para saber administrar los conocimientos, la inteligencia que hay en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así como pedimos inteligencia, queremos más conocimiento, también tenemos que buscar la sabiduría, la dirección de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Aleluya. Yo eso necesito al menos tener sabiduría para ser un buen padre. Amén. Para ser un buen boliviano. Amén. Gloria a Dios. Para ser un buen aporte a nuestra sociedad. Gloria a Dios. ¿Qué tal que cuando tú mueras diga, yo quiero que pongan en el epitafio de mi nicho, qué sé yo, este hombre realmente fue un hombre que buscó siempre la sabiduría de Dios para ser un buen padre, para ser un buen hijo, para ser un buen empresario, para ser un buen doctor, un buen científico, etcétera y etcétera. Amén. Amén. Para ser un buen vecino. Gloria a Dios. Diga la sabiduría de Dios. La sabiduría. La sabiduría de Dios. La sabiduría. Oh, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Diga sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. La necesito, Señor. La necesito, Señor. Dile gracias, Señor, porque me has dado la sabiduría natural, pero necesito la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor, porque me has dado el conocimiento natural, pero necesito, Señor, tus conocimientos, Padre. De ti necesito, Señor, para ser un buen, gloria a Dios, un buen hijo, un buen padre, un buen profesional, un buen gobernador, un buen alcalde, presidente, Señor. Oh, gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. También tú que no estás viendo, decirle, Señor Jesús, yo vengo delante de ti y me rindo delante de tus pies, delante de ti, Señor. Te entrego mi vida y mi corazón. Sé tú el Señor y el Salvador de mi vida, Señor. Necesito, Señor, tu sabiduría. Gracias, Señor, por los conocimientos que tú me has dado hasta ahora y me seguirás dando. Pero necesito, Señor, la sabiduría que viene de lo alto. Tu sabiduría, Señor, para ser un buen padre, un buen hijo. Gloria a Dios, un buen empresario, un buen administrador, para ser lo mejor de lo mejor. Diga, no solamente lo mejor, sino que el mejor. Amén. Pidámosle de ser el mejor. Gloria a Dios, diga el mejor. Mejor. El mejor, diga. El mejor ciudadano, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor profesional, el mejor funcionario público, el mejor empleado. Aleluya. Gloria a Dios. Denle fuerte aplausos al Señor. Gloria al Señor.
Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.